Se viene el color en el Tupac Amaru. Quedaban horas para terminar el barco y salir de Uruguay. Pero lo peor no era eso, sino todo lo que vino después. No teníamos más tiempo y el barco tenía que volver al agua sí o sí. Después de días de cortar, soldar y resistir el cansancio, llegaba el momento más esperado, pero también el más incierto. Porque esta vez no era solo terminar, sino también irnos enseguida. Y el río y después el mar no nos las iban a hacer fácil. Venimos de reconstruir el casco de nuestro velero, el Tupac Amaru. Por suerte dejamos atrás el trabajo más pesado. Venimos de días muy duros en el varadero, reparando la proa y dejando el casco listo para pintar. El tiempo se nos termina y tenemos que salir sí o sí del país. Ahora viene una parte clave: devolverle la identidad, los colores, pintarlo, nombrarlo y después confiar. Vamos para la segunda mano de epoxi en un día de un poco de sol que se animó a salir después de varios días de lluvia y humedad alta que no nos dejó seguir pintando. Ahora, mientras esperamos que la humedad baje, estamos en 84% y la pintura tiene en su datasheet la característica de que no deberíamos aplicarla con más de 85% de humedad y estamos esperando que baje un poquito más. Mientras tanto nos ponemos detallistas y estamos trabajando sobre pequeños puntitos diminutos donde de repente nos parece que la pintura no cubrió bien o tiene alguna imperfección o vemos manchitas mínimas de algún óxido y bueno, los limpiamos ya sea con taladro, cepillo de alambre o con un punto como los que se usan para marcar un punto antes de pasar una mecha. Si son cosas bien chiquitas, raspamos y eliminamos el óxido o el problema a futuro. Nuestro barco tiene bandera extranjera y no puede quedarse indefinidamente en Uruguay a menos que pague una multa bastante elevada. Así que nos queda solo un plazo de 7 días en el cual tenemos que terminar todo y estar navegando, cruzando la frontera hacia Brasil. Que pare de llover. Bueno, acá estamos con 2 manitos de epoxi aplicadas y bueno, lluvia, lluvia, lluvia. Hoy es el día en que se supone que sale el sol, así que esperamos empezar a darle color a este barco. Voy a hacer unos retoquecitos de epoxi en la obra muerta para ver si hoy ya le damos el rojo de poliuretano en un ratito. Esperemos que salga el sol. Y llegó el momento de aplicar la primera mano de color. Seguimos usando pinturas Hempel, en este caso poliuretano rojo que nos funcionó bárbaro. Y así, de a poco, el Tupac empieza realmente a cambiar. Estamos dando la primera mano de poliuretano con rodillo y bueno, conseguimos un acabado medio piel de naranja y estos rodillos también descubrimos que van perdiendo un poco del material que queda en la pintura, pero la verdad que no deja un efecto en la terminación, más allá de esa piel de naranja que recién les mostraba. Y cubre muy bien, la verdad. Esta pintura Hempel rinde un montón. Preparamos 4 litros y ya le dimos una mano completa y nos habrá sobrado medio litro por lo menos. Así que haciendo algunos detalles. Bueno, estoy contento con el color, estoy contento con el cambio. Tengo ganas de pintar en la prueba el nombre del barco ya. Tengo ganas de que vuelva al agua y seguir avanzando pero en el agua. La verdad que muy contento.
Esperemos que el clima aguante y dentro de unos días podamos volver al mar. ¿Qué dicen? ¿Les gusta el rojo? Déjenos en los comentarios. Cuéntenos. Leemos todos los comentarios, respondemos siempre, así que todo lo que pongan ahí lo vamos a ver. Cuéntenos qué les parece. Please leave a comment in the comment section below. We read all the comments and we'd be glad to hear from you. Give us your word. What do you think about this color? Do you find it good? Would you prefer white? Would you prefer blue? We stick with red. Yo sé que todo lo que querían ver era esto, ¿no? La parte más satisfactoria de cualquier trabajo de pintura. Sacar el enmascarado. Oh, sí. Las marquitas porque había un palo acá que lo sacamos ahora. Estamos listos para ir a pescar calamar a la milla 200, ¿o no? Parece un potero. Después del epoxi viene una de las capas de pintura más importantes, el anti-fouling. Es la pintura que protege la parte sumergida del casco, evitando que se adhieran algas, moluscos u otro tipo de vida marina. Sin esto, el barco pierde rendimiento, consume más y se deteriora mucho más rápido. Pero también es una pintura muy delicada y tóxica, así que siempre hay que aplicarla con máscaras, guantes y la protección adecuada. ¿Qué estás haciendo? Dale, que tengo un poco de vértigo, se me mueve todo el andamio. Estoy pintando la hélice con pintura epoxi para en un rato darle también anti-fouling. El anti-fouling va a durar poco, pero por lo menos el epoxi va a proteger la hélice de aluminio un poquito más. En agua salada y en contacto galvánico con piezas de acero inoxidable, el aluminio va a sufrir bastante. De todos modos, acá en la punta de eje va un ánodo de zinc que va a proteger todo el conjunto. Sin embargo, bueno, una pintada de epoxi nos va a permitir tener aún un grado de protección mayor en la hélice. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Déjenos en los comentarios a ver si estamos haciendo bien o mal pintando la hélice. Buen momento. Sí, quedó. Ah, después hay que sacar eso. No puedo ir más rápido que... Pará. Quedó bien, ¿eh? Bueno, este diseño es de Facundo Ichuribere, un gran amigo que siempre está ahí para dar una mano en todo. ¡Ay, qué hermoso! Él diseñó este logo, el isotipo, las letras, la tipografía, que nos va a dar nueva identidad al proyecto, así que muy contentos y muchas gracias Ichu por el laburo increíble. Incluso nos lo dio listo en un stencil con papel transfer impecable para poder transferir acá la proa del barco. Y bueno, una vez que lo pegamos le dimos 2 manos de poliuretano blanco que hicieron el trabajo y acá estamos. El logo lo que viene a representar es por debajo el mar
¿sí? Estas ondas, las olas. Y esta figura vendría a ser una cara, la cara de Tupac Amaru, junto con estas formas que representan las velas de un barco, de alguna forma la vela mayor y una vela de proa. Recuerdan un barco en movimiento sobre el mar y al mismo tiempo a la cara de Tupac Amaru. Acabamos de terminar de colocar los sanos de sacrificio en el velero. Lleva más o menos 17 kilos de zinc, que es lo que tenía originalmente. Bueno, para saber realmente si esta cantidad de zinc es apropiada o no, lo que necesitaríamos es un electrodo de cloruro de plata y tomar mediciones en agua salada, que es donde el barco más tiempo va a pasar, para saber bien en dónde cae la diferencia de potencial entre el casco y el agua y de esa manera evaluar si es mucho o es poco zinc el que tenemos aplicado. Si es poco, claramente el casco va a sufrir y se va a deteriorar rápido, y si es mucho también, el casco de la misma manera se puede deteriorar rápido, produciendo que se desprenda la pintura y otros efectos distintos a la falta de zinc. En el caso de la falta de zinc, en realidad los ánodos se van a gastar mucho más rápido de lo previsto. ¿Qué vas a hablar? Ahí pueden ver que tiene unos cáncamos, unas omegas soldadas en el esquel y en el fondo de la quilla, en el final de la quilla, en el borde de fuga de la quilla. Y sospechamos que esto puede ser para poner algún cable de acero o algún cabo entre uno y el otro que proteja la hélice de enriedos, ¿sí? A su vez tiene uno en el timón también, que ese puede servir para mover el timón con un aparejo de fortuna. En el caso de que la caña y la rueda fallaran, puede servir para armar un aparejo de fortuna que nos permita seguir timoneando. Miren qué lindo que quedó el Tupac. Ya parece que está listo, ¿no? No tan rápido, bichito de luz. Falta todavía levantar el barco con el travel lift y pintar el fondo de la quilla. Esa zona donde queda apoyado el barco sobre unos troncos durante todo el trabajo, y no tenemos forma de acceder porque esos son los únicos que no se pueden mover. Así que ahora nos lo levantan y tenemos acceso a ese pequeño rincón sin pintar, sin trabajar, que todavía en el poco tiempo disponible tenemos que limpiar a fondo para que la pintura tenga buen agarre, y finalmente pintar también con anti-fouling de manera que quede protegido en ese lugar también el Tupac. Nada de esto hubiera sido posible sin el gran amigo Jean, así que Jean, si estás escuchando, viendo esto, te queremos agradecer de corazón toda la ayuda que nos diste todos esos días, la verdad. Infinitas gracias, sos una gran persona, ojalá que te vaya muy bien en todo, hermano, y que podamos pintar a Space Oddity en Puerto Williams algún día. Un abrazo para vos y un abrazo a todos los trabajadores del puerto de Juan Lacase, que también nos tuvieron una paciencia infinita mientras hacíamos este trabajo, que tenían que sostener el barco en el aire y bueno, tenían que quedarse ahí al cuidado de nosotros para que la maniobra saliera sin novedades. Hay una cosa que podríamos haber hecho distinto y es usar mejores protecciones personales. En estos últimos días ya estábamos muy cansados, cortos de guantes y con el tiempo justo, que bueno, entre que te sacas los guantes, te pones los guantes para cambiar de lata de pintura, para mezclar, para agarrar el taladro, bueno, lamentablemente no tuvimos los mejores de los cuidados, pero es muy importante respetarlos porque si no, se pagan las consecuencias. El antifouling es una pintura muy tóxica que, como saben, tiene biocidas incorporados en su formulación, y lo que hacen es que los microorganismos que se adhieren al casco se vayan desprendiendo. Estos biocidas están basados en cobre en general, que es tóxico para todos los microorganismos marinos, pero también para las personas. Entonces es muy importante, y sobre todo al lijarlos, usar buena protección respiratoria.
acá estamos de nuevo en el agua, finalmente. Hace 2 días tiramos el velero al Río de la Plata, en este caso seguimos acá en Juan Lacase. Y acá estamos flotando. Hoy justo se mueve un poquito el barco porque entró un pampero, un viento del suroeste, y el barco se mueve bastante en este puerto. Pero es justo el pampero, el viento que nos va a llevar a Brasil, que es nuestro próximo destino, y hacia donde salimos en un par de horas. Ya nos estamos preparando, ya está el barco listo, está mejor que nunca, la verdad. Tenemos ecosonda nueva, tenemos todo pintadito, tenemos los agujeros que no sabíamos ni que estaban tapados. Estamos mejor que nunca, nunca estuvo tan listo el barco para seguir navegando. Y eso vamos a hacer. Mucho viento, olas que mojan absolutamente todo. Está duro. Siendo una navegación bastante dura. Pasamos una noche con rachas de 30 nudos, 35 nudos y arriba de 20 sostenidos. Esta ola típica del Río de la Plata, bastante grande, de periodo corto, muy molesta, saltita, moja. Fíjense el tren de olas, es una tras de otra, tras de otra, tras de otra, apenas 3, 4, 5 segundos máximo entre una ola y la otra. Característica de agua dulce del Río de la Plata. Allá en el fondo se puede ver la Panela con su faro y más al fondo se puede ver la ciudad de Montevideo. Estamos haciendo un promedio de 5 nudos y medio. Está muy bien para el barco. Esperamos ahora, una vez dejar al través la Panela, poder derivar un poco, recibir las olas un poco más de través y no tan de proa. Que el barco vaya un poco menos exigido. También esperamos que el clima nos dé un poco de tregua, que el viento baje. Desde que salimos que no baja de 20 nudos, está soplando 22, 25. Y así vamos, al amanecer creo que fue lo peor, rachas de arriba de 35. Pero vamos bien. Lo único, no he podido comer nada todavía. Descansé muy poco. Ya dejamos atrás Montevideo y nos estamos aproximando a la famosa Isla de Flores. Está unas millas al este de Montevideo y es una isla que es reserva natural del Uruguay. Tiene un faro característico y hoy solo se accede con excursiones en las que te permiten acceder a ella. No se puede acceder de manera privada.
La isla históricamente del siglo XIX funcionaba como punto de cuarentena para los barcos que llegaban al Uruguay y después también funcionó como prisión política y unas cuantas cosas más. Hoy es un parque nacional y el hogar de muchísimas especies de aves marinas. Allá al fondo se recorta en el horizonte la ciudad de Montevideo. Estamos avanzando rapidísimo, haciendo 8 nudos. Lo cual es por encima de la velocidad de casco para este velero, y eso se explica únicamente con una corriente que claramente nos está llevando hacia el nordeste, y esta corriente tiene que ver con el pampero, ¿no? El pampero que pasó y que aprovechamos para navegar, que la ha generado, y hoy estamos arriba de esta cinta transportadora de agua que nos lleva a toda velocidad. Bueno, creo que es hora de derivar un poco, así no nos aproximamos más. Estamos de nuevo en La Paloma, sí señores. Fuimos hasta Río Grande y volvimos. No pudimos filmar mucho, la verdad, pues a la ida fuimos con un pampero que nos llevó volando. Y nos dejó con poca energía para seguir grabando, así que bueno, sepan entender. Así que acá estamos de nuevo en La Paloma, que es lo más conveniente para nosotros ahora para seguir trabajando en el barco, para también cumplir con nuestras obligaciones y responsabilidades en Argentina. Y pronto van a ver cómo avanzamos con la restauración y cómo se vienen nuevas navegaciones. Recién nos levantamos después de dormir muy bien, necesitábamos un buen descanso. Así que ahora desayunar y planificar cómo seguimos con todo esto. Yeah. Al fin, después de tanto tiempo trabajando, este es el primer día que hacemos una caminata, vamos a la playa. Hasta hace 5 minutos estábamos trabajando. Una vez que llegamos a un puerto en el mar, lo que hacemos es endulzar todo el barco. Le pasamos aguas dulces a toda la cubierta, a las bandas, molinetes, a la jarcia, al timón, a los instrumentos, al timón de viento. Y secamos todo, secamos la sentina, endulzamos la sentina y endulzamos el motor también. Y lo hacemos inyectando agua dulce por la admisión, la entrada de agua del motor. Que este motor que tenemos es refrigerado por agua de mar, por agua cruda, digamos, no tiene intercambiador de calor. Entonces es muy importante después de cada navegación en el mar, en lo posible, sobre todo si después no lo vamos a usar por un tiempo, endulzarlo, pasar de abundante agua dulce, esperar que caliente, así abren todos los circuitos que el termostato comanda, y de esa manera nos queda limpito con agua dulce por dentro. Así que bueno, primer día de un poquito de ocio para nosotros después de meses. Primeras horas de ocio, porque hasta recién estuvimos a full, sacamos todo afuera para secar. Así que nada, contentos. Sí. Tira besito él. Principios de mayo y igual el día está para playa, hermoso. Domingo, la verdad necesitábamos descansar, comer mucho porque estábamos más flacos.
con tanto trabajo en el barco y navegando, por Dios, estamos más flacos los dos, así que alimentarse bien, a descansar, a disfrutar un domingo al fin, un poco más tranquilo que lo que viene siendo nuestra vida últimamente. Ya los trabajos más pesados ya pasaron. Ahora nos queda la cubierta, hacer una chubasquera para poder navegar con más confort, quien hace guardias o cubrirnos del sol o las olas, y un arco solar para ubicar los paneles que nos molestan un poco ahí en la cubierta. Así que ya son trabajos bastante menos pesados que lo que fue toda la reparación del casco del velero y todo lo que estuvimos haciendo antes, que si no lo vieron pueden buscar en nuestro canal videos más viejos y van a ver todas las reparaciones anteriores que hicimos en la cubierta, cambios de ventanas, todo, hicimos de todo. Así que creemos que lo peor ya pasó y ahora a navegar muchísimo más seguros y conocer el mundo, que es nuestro sueño. Así que en eso estamos, ya empezando y aprontando el barco para eso. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento.